Muy buenas tardes con todos. Bueno, hoy abordaré el tema de tensión entre la rigidez textual y la evolución de derechos. Realizaré una crítica a la Constitución del año 2008 a partir de la sentencia de matrimonio igualitario. Bueno, quisiera empezar con una pregunta. ¿Puede una Constitución que se autodefine como garantista tener artículos que discriminan abiertamente? Esta pregunta, más que retórica, nos obliga a mirar críticamente el texto constitucional, no solo como una declaración de buenas intenciones, sino como un diseño jurídico que puede habilitar o bloquear el ejercicio real de los derechos. En sí, la Constitución del año 2008 fue presentada como un gran giro histórico, el Estado constitucional de derechos y justicia y con reconocimiento de grupos históricamente excluidos y con una retórica muy avanzada en materia de igualdad y no discriminación. Sin embargo, cuando analizamos casos concretos, como lo es el matrimonio igualitario, vemos que ese discurso no siempre se tradujo en coherencia normativa, ¿no? En mi opinión, la Constitución del año 2008 nació como una contradicción interna profunda. Por un lado, una parte dogmática que prometía un catálogo generoso y progresista de derechos. Y por otro lado, una parte orgánica y normativa que introdujo cerrojos conservadores, especialmente en materia de familia y reconocimiento de diversidades. Ahora bien, en el caso de matrimonio igualitario, se evidencia esta fractura, ¿no? El texto constitucional fue insuficiente y tuvo que ser corregido e interpretado de manera expansiva por la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que la igualdad deje de ser solo formal y se vuelva efectiva. Con esto en mente, paso a explicar por qué he llamado este capítulo, podríamos decirlo así, como esquizofrenia constitucional. Bueno, en el año 2008, Ecuador adopta el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, como lo había mencionado anteriormente, donde los derechos tienen efecto directo y los jueces ya no aplican solo la ley, sino directamente la Constitución. Y la igualdad se plantea no solo como formal, sino también como material. En teoría, esto debería de ser el escenario ideal para avanzar en la protección de grupos históricamente discriminados. Sin embargo, en la misma Constitución contiene dos mensajes contradictorios. En el artículo 11, numeral 2, prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo expresamente la orientación sexual y garantiza igualdad formal y material. Pero en el artículo 67 define el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, el texto dice no se puede discriminar por orientación sexual, ¿no? Pero al mismo tiempo privilegia, o sea, un único modelo de familia como jurídicamente reconocido, ¿no? A mi criterio, esto no fue un simple error de técnica legislativa. Esto responde a un pacto político en Montecristi donde se quiso quedar bien con todos, un discurso progresista para ciertos sectores y una estructura conservadora en temas sensibles para otros. El resultado fue lo que yo le llamé de forma crítica una esquizofrenia constitucional. La Constitución dice una cosa en el plano de principios y permite otra en el plano de normas concretas. Esta fractura no solo se quedó en lo teórico, tuvo efectos prácticos y también generó un bloque en el funcionamiento del Estado. Como tercer punto, el bloque institucional. Ahora, hablemos que la Constitución fue diseñada para ser rígida, ¿no? Para tener
procedimientos complejos para su reforma. Tiene filtros altos para cambiar el texto con la intención de proteger los derechos frente a mayorías coyunturales, ¿no? Paradójicamente, esta rigidez fue utilizada por los sectores más conservadores. Es decir, aquí dice hombre y mujer, y si la Constitución lo dice, eso no se puede modificar. La rigidez pensada para proteger derechos se convirtió en una barrera para ampliarlos también, ¿no? En la Asamblea Nacional, enfrentada a un tema políticamente sensible, se optó por no actuar. Ellos no reformaron ni el Código Civil, ni la Ley de Gestión de la Identidad, ni otras normas relacionadas con el Estado civil. El argumento siempre fue el mismo. Siempre se mantuvieron en que el artículo 67 sigue diciendo que hombre y mujer, y no podemos reconocer el matrimonio igualitario. Pero se usó la Constitución como escudo para asumir costos políticos, digo yo. En el resultado tendríamos un bloqueo total, que se produjo un bloqueo en la sala de máquinas, el Estado, el legislativo en sí no legisló, el ejecutivo tampoco impulsó reformas y las personas de la comunidad LGBTI quedaron atrapadas en un limbo jurídico. En este contexto, la Constitución garantista no se cumplía por sí sola. Fue necesario que otro órgano del Estado asumiera el rol de desbloquear el sistema. Ese órgano fue la Corte Constitucional, que recurrió al bloqueo de constitucionalidad para destrabar esta situación, ¿no? Ahora, el giro copernicano. Ante el bloque político e institucional, la Corte Constitucional tuvo que asumir un rol protagonista, no solo como intérprete del texto, sino como articuladora del sistema interamericano de derechos humanos con el ordenamiento interno. La herramienta clave fue el artículo 424 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales de derechos humanos y ciertos pronunciamientos del sistema interamericano tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre cualquier norma interna que le contradiga. A partir de esto, la Corte acogió la opinión consultiva, la 2417, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el matrimonio igualitario y también eh, en sí que a la no discriminación por orientación sexual de forma amplia. La derrota del texto literal con esta herramienta, la Corte ecuatoriana sostuvo que la frase hombre y mujer en el artículo 67 no puede utilizarse para justificar un trato desigual. Entonces aplicó principios como progresividad, favorabilidad, igualdad. Y en la práctica, la norma internacional, más que protectora, terminó desplazando la lectura literal del artículo 67. Ahora, es decir, el texto constitucional fue reinterpretado a la luz del bloque de constitucionalidad para que dejara de ser una barrera y se alineara con el principio de no discriminación. La transformación del rol del juez, en este caso, también marca un cambio en la función del juez constitucional. De ser una simple boca de ley, pasa a ser un garante activo de derechos, un intérprete creativo que corrige las incoherencias del propio constituyente. En mi opinión, eh, bueno, la Corte tuvo que hacer el trabajo que la Asamblea y el propio texto no quisieron hacer, plenamente convertir la promesa de igualdad en una realidad jurídica. Con esto podemos cerrar con algunas ideas finales sobre lo que en sí nos enseña este caso.
En mi opinión, el matrimonio igualitario en Ecuador es una realidad a pesar del texto literal del artículo 67, pero no gracias a él. Lo que ocurrió fue que una constitución que se proclamaba garantista contenía en su interior cerrojos conservadores que restringían el alcance real de esta garantía. La Constitución del año 2008 intentó conciliar las visiones incompatibles, una visión progresista que apostaba por la igualdad y la no discriminación, y una visión conservadora que quiso mantener intactos ciertos privilegios y definiciones tradicionales. En este caso, se demuestra que no basta solo con redactar principios muy avanzados en la parte dogmática, si en la parte orgánica y normativa se colocan mecanismos que reproducen exclusiones. Una constitución que se toma en serio la igualdad no puede decir no se discriminará por orientación sexual y al mismo tiempo cerrar el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Con esto, también el neoconstitucionalismo no debería depender únicamente de la valentía interpretativa de los jueces. Debe construirse desde su origen como un sistema coherente, donde los principios y las reglas no se contradigan y donde los textos no obliguen a la Corte a rescatar derechos que ya debieron estar garantizados desde el año 2008, ¿no? En definitiva, el caso del matrimonio igualitario nos recuerda que una constitución viva no solo se escribe, sino también se interpreta, se corrige y se confronta con la realidad social. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición.